Pues ya lo ve usted, cinefotógrafos, el tema de hoy en Sin Escape, que creo que lo teníamos por ahí ya guardado, lo debemos de haber tocado hace ya algún tiempo, uno tal vez de las labores más importantes al momento precisamente de plasmar la imagen ya en el resultado final y durante todo este proceso. De esto estaremos hablando sobre todo de los mexicanos, los más destacados, esas personas que se encargan de aterrizar la idea que tiene el director, de plasmar un poquito las palabras del guionista ya en imagen. Bueno, estaremos precisamente platicando de los más destacados en la historia del cine mexicano, sobre todo de los años de la época de oro de nuestro cine, que yo creo que hay nombres de los más importantes, con el panel que usted ya conoce. Arturo Esquivel. Estimado Rubén, Un gustazo. Aquí estamos. Ricardo Moreno, como siempre, es un honor que estés aquí para que nos abras el panorama de los cinefotógrafos, que es un término que inclusive se acuña en México, ¿no? Porque, bueno, se le conoce habitualmente como directores de fotografía, que inclusive sería el oficio, pues, junto con los empresarios de cine, el más antiguo, antes que el director. Sí, de hecho hay por ahí un dicho, ¿no? En una realización cinematográfica puedes prescindir del guionista, del asistente, del productor, del escenógrafo. Casi todos, hasta de actores. Incluso de actores, menos del director de la fotografía. Pues es que, ¿no? A fin de cuentas eso es el cine, ¿no? Es un arte se visual. Nutre finalmente de fotografía. Es el ojo detrás del lente, de la cámara, y pues el oficio en México tiene trascendencia, ¿no? Yo creo que la conexión entre Francia y México en los albores del cine, pues lo da Gabriel Bairé, por ejemplo, que venía como operador técnico del cinematógrafo de los hermanos Lumière, y que a fin de cuentas era un camarógrafo que tenía la técnica y que vino a enseñarle a los empresarios mexicanos a manipular el aparato, ¿no? Así es, y que se queda, bueno, pues se queda un periodo aquí en México, va a permitir que estos primeros realizadores, todavía todos ellos, en los albores, lo dices bien, en el albor del cine mexicano, explorando más la cuestión de cine documental, del registro documental, pues van a ser precisamente los que van a abrir la brecha. Llamadas vistas, ¿no? Las llamadas vistas de aquel periodo, principios del siglo XX, y que van a permitir pues dejar las bases para lo que iba a ser la industria posterior, ya que se atraviesa, bueno, pues en 1910 se atraviesa la revolución, se cambia, surge otro tipo de cine. Cada caudillo de la Revolución Mexicana tenía su propio camarógrafo. Pero lo que me llamó mucho la atención es que estos empresarios que empiezan a ser exhibidores también se convierten en camarógrafos. Y tal es así que cuando hubo ciertas clausuras de las carpas, aquellas en la Ciudad de México, en la ciudad capital, los mandaron para afuera y empezaron a hacer como su exploración de otros públicos, llegando inclusive a Aguascalientes. Algunos de estos como Federico Boyle, bueno, la familia Boyle, Alba, que hicieron panorámicas de Aguascalientes y de algunos estados de la República y las exhibían, por ejemplo, en el emblemático Teatro Morelos, ¿no? O sea, pero eran empresarios convertidos en camarógrafos que después, bueno, evolucionarían a lo que sucedía en la Revolución Mexicana con estos bueno, pues de hecho, ¿no? estamos en este primer periodo donde todas estas asignaciones que ahora conocemos a la perfección, todavía estaban desdibujadas prácticamente. El director era el mismo que el fotógrafo y era el mismo que el empresario y era el mismo que el distribuidor y en algunos casos era el mismo que el operador de la cámara, que era todavía de carácter manual. Entonces todavía esta parte de darle el peso a la imagen ya se había tenido con la primera exhibición de los hermanos Lumière. Sin embargo, creo que poco a poco se va descubriendo la estética, se va familiarizando con el concepto de composición y el impacto de la imagen precisamente presentada, que ya también estaban explorando en ese entonces los rusos, que también la visita de Eisenstein a México va a ser definitivamente pivotal para desarrollar mucho de la estética que se va a exhibir en el cine mexicano, sobre todo en el periodo de la época de oro, y que va a definir, bueno, pues ciertos cánones, tanto de estéticos como de estilos, de algunos fotógrafos importantísimos, como es el caso que ya conocemos, tal vez el más trascendente, pues es el de Gabriel Figueroa. Exacto. Un oficio que ya lo platicaban perfectamente, que bueno, prácticamente sin ser todavía muy delimitado, siempre ha existido en la historia desde que se inventó el cine. De repente en México
ha habido tantos, pero vemos los números o los nombres tal vez de los más importantes, ¿no? Y me parece que es muy reducido a pesar de que ha habido gran cantidad de personalidades. Uno de ellos, y nos tendríamos que remitir precisamente tal vez el primero destacado fue Alex Phillips, uno de los, si bien no es mexicano, pero se quedó. Él nace en Canadá. Se quedó. Sí, y la historia de Alex Phillips es muy curiosa. Él nace en Canadá, su papá también era un fotógrafo, él tiene la posibilidad de ir a Francia a estudiar, regresa precisamente a Canadá, se une a las filas del ejército, donde lo mandan por ahí al frente, en una batalla regresa, viene a México, y se queda precisamente ya a vivir en nuestro país, haciendo una carrera muy importante, sobre todo porque me atrevo a decir que, y lo repito, fue uno de los primeros tal vez cinefotógrafos más destacados que tuvimos, o tal vez el primero que se diera pues a notar un poco más. O sea, a él se le debe la filmografía, la fotografía de Santa. De Santa, oye, y que un dato curioso que poca gente sabe, fue ayudante de fotografía en Ciudadano Kane. Ah, sí. Uno de los maestros de Gabriel Figueroa. Imagínate, ¿no? Yo creo que en esta misma categoría está el caso de Jack Trapper. Jack Trapper, que también no es mexicano, sí, claro. Sin embargo, pues también se queda y hace un trabajo interesante en cuanto a propuestas. Tocabas un punto importante. Pareciera que en este vasto universo de producción que tiene el cine nacional en esta primera época, que lo iba a llevar a la época dorada, pareciera que no hay muchos nombres. Este fenómeno se da de una forma interesante, puesto que los directores de fotografía trabajaban prácticamente por estudio, o bien se empieza a dar esta mancuerna, esta colaboración con algunos de los directores, y entonces, claro que hay más directores de fotografía, pero definitivamente de la calidad, de la trascendencia, de la propuesta plástica, de la propuesta narrativa visual, pues son solamente algunos, son pocos. Y Jack Phillips, pues ya definitivamente inauguró una generación, o sea, de hecho su hijo es el que le va a ser parte falleció hace poco. Su hijo falleció hace poco y que trabajó con Felipe Casals muchísimo, ¿no? O sea, sí fue ahí como un asunto generacional por parte de Alex Phillips, pero bueno, todo parece también como encajar, ¿no? Ya tocamos el tema de Gabriel Figueroa, pero Alex Phillips hace la fotografía de una película extraordinaria que se me hace una de las mejores del cine mexicano, que es Viento Negro, pero también hace la fotografía de La Soldadera, que son de los trabajos inconclusos de Sergei Eisenstein cuando vino a México, y que a fin de cuentas está ligado a Gabriel Figueroa, ¿no? Sí. A fin de cuentas, porque parece ser que es también el bastión por el que se fue, ¿no? Figueroa al momento de conocer el trabajo de este ruso, ¿no? Creo que debemos de mencionar aquí aspectos importantes que tal vez el público a nivel general desconoce un poquito. Que es el trabajo en estudio. Sí. Hasta antes de la década de los 40 era prioritario el trabajo en estudio, entonces poder tener control de la iluminación, del set, de la estructura del decorado incluso, pues eso facilitaba un tipo de fotografía, se permitía generar un tipo de fotografía. Con la aparición del neorrealismo italiano en la época de posbélica, la Segunda Guerra Mundial, cambia esta parte. Y entonces hay que sacar las cámaras a los exteriores y trabajar con la luz natural. Esto implica una forma diferente de trabajar y de proponer, donde no todos los fotógrafos estaban preparados para ese cambio. Era muy atractivo de pronto ver los trabajos de los italianos, pero ay caray, o sea, ¿cómo lo controlo? ¿Cómo manejo? ¿Cómo hago un falso tinteado cuando se me atraviesa una nube y estoy trabajando? En plena filmación, en pleno momento. El rollo del sol, que sigue siendo uno de los elementos maravillosos en la fotografía. Todo esto va a generar un fotógrafo diferente, un fotógrafo mucho más audaz, con capacidad de explorar técnicas nuevas, con capacidad de resolver al momento. De resolver definitivamente situaciones nuevas que se están presentando. Y eso lo veíamos perfectamente en el trabajo de Que Viva México, ¿no? Digo, va a ser siempre un referente, ¿no? Sí, de la época de oro del cine mexicano, sobre todo por todos estos paisajes, esto que nos muestra en estos acercamientos a los personajes, en esta vivencia multicultural que presenta este ruso Sergei Eisenstein, y que bueno, pues lo vamos a ver en otros cineastas, ¿no? Alex Phillips lo hace, aunque él también pues fue un director que hizo de todo, ¿no? Sí, anduvo en todos lados, sí, fue
Pero al final de cuentas tenía un estilo. Y fíjate que es muy curioso lo que se comenta. Al final de cuentas estos primeros cinefotógrafos que estuvieron en México eran extranjeros, lógicamente por el inicio del cine, pero que llegaron, entendieron perfectamente la imagen que tiene nuestro país, empezaron a tratar cosas muy interesantes. Yo creo que la segunda parte del programa la tendríamos que dedicar a Gabriel Figueroa. Lo de Alex Phillips me parece interesante porque él continúa el nombre, el apellido con su hijo, que termina trabajando con Felipe Casals, con películas muy interesantes, El Apando, que en su momento la forma de iluminar, cuando están precisamente en las celdas, ¿no? Los claroscuros, era muy interesante y veíamos cómo el trabajo continuaba. Desgraciadamente también les tocó trabajar en un momento donde no era tan reconocido en nuestro cine la labor de estas personas. Del fotógrafo, era subvalorado definitivamente. Si hacemos una segunda parte, pues ser el parteaguas, el hijo de Alex. Es que, fuera de cuadro comentamos, finalmente abordar el trabajo del del cinefotógrafo nacional, pues nos llevaría a dividirlo en dos grandes bloques. Esta parte de lo que es el trabajo en blanco y negro, del cual estamos hablando, y que se extendería todavía hasta principios de la década de los 60, mediados de los 60, y el trabajo del fotógrafo a color, porque cambia completamente la forma de trabajar la fotografía, de filmar, de narrar, y también ahí, pues definitivamente Alex Phillips Jr. va a ser un parteaguas. Tú, Ricardo, Arturo han tenido la oportunidad de estar en las universidades, de estar precisamente dando la materia de cine, tienen que tocar también el tema de la fotografía. ¿Qué es lo primero que ven los jóvenes, los estudiantes? A la hora de estar estudiando fotografía, el manejo de la iluminación. Finalmente la fotografía no existe sin la luz, de ahí el nombre, ¿no? La escritura con la luz. Entonces, aprender a ver las dos categorías, que es luz artificial, luz natural, y el registro de la misma, ¿no? Materiales fotosensibles y el manejo de estos para poder Y de eso sabía mucho Gabriel Figueroa. Precisamente. Porque no solamente él era el de los grandes panoramas, sino que también hacía unos close-ups preciosos. Maravillosos. Casi podría decir que inventó a las estrellas del cine mexicano, de la época de oro. Yo sí coincido contigo en esa parte, ¿no? Definitivamente. Dicen que Greta Garbo fue creada por un cinefotógrafo. Sí. Yo diría que Gabriel Figueroa creó a Armendáriz, a Dolores del Río, etcétera, etcétera. A María Félix. A María Félix. Sí, coincido contigo. Pues ya estaremos hablando en la segunda parte del programa precisamente de Gabriel Figueroa. Vamos a una pausa y regresamos a Sin Escape. Seguimos aquí en Sin Escape hablando de los cineastas mexicanos y precisamente vamos a adentrar al terreno de Gabriel Figueroa, uno de los cineastas que han sido reconocidos a nivel mundial por todo lo que ha dejado. En el programa de expresionismo alemán se nos olvidó hablar de él porque en realidad es una de sus fuentes de inspiración, de expresión, que es el expresionismo alemán, ¿no? Y yo creo que otros, ¿no? El cinefotógrafo de Orson Welles en El Ciudadano Kane, por ejemplo, también fue uno de sus grandes maestros. Y creo que vale mucho la pena abordarlo desde esa perspectiva, ¿no? De lo que dejan en estos blanco y negros, estos grandes panoramas, estos close-ups, ¿no? Este visionario que hace poco hicieron un documental maravilloso, por Gabriel cierto, Figueroa, ¿no? Con un soundtrack de Michael Nyman genial, por cierto. Yo diría que hablar de Figueroa es hablar de dos tópicos importantes. Número uno, la legitimación del nacionalismo en la imagen cinematográfica, toda esta influencia de Diego Rivera, de Frida, de los muralistas, de Siqueiros, llevado al cine, ¿no? Aquí que como creo un que es lo que capta ¿no? muy bien, en este caso Figueroa, a partir del trabajo de Einstein de Que Viva México, y logra llevarlo a un nivel estético maravilloso, difícil de alcanzar, que va a dejar una huella, lo dijiste bien, profunda en la psique del pueblo mexicano, convirtiéndose precisamente en una referencia estética y visual a nivel internacional. Sí, claro. Y la otra parte sería la exploración urbana. Una de las cintas que más me gusta el registro de su fotografía es Salón México, donde creo que podemos ver esta parte que tú hacías mención del manejo de las sombras, el manejo de los altos contrastes, de los claroscuros, para poder explorar no solamente la atmósfera sórdida del personaje, sino también hacer esta analogía con respecto a la complejidad psicológica o a la parte oscura que tiene el personaje, y que la historia se presta de una manera
pues maravillosa con el personaje de Marga López y esta dualidad que vamos conociendo. Ahí ya es un Gabriel Figueroa ya con un sello, ya con algo que lo identifica, pero en sus inicios obviamente, pues aunque hace trabajos interesantes como allá en el Rancho Grande, que fue una de sus primeras filmaciones, de hecho creo que la primera, se da a conocer después con Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Claro, y ¿no? que aún así veíamos en esos inicios comentas allá en el Rancho Grande. Si recuerda, una de las primeras imágenes es la hacienda, plano. O sea, veíamos ya en los inicios de Gabriel Figueroa este toque, esta inquietud que él tendría y que vendría explorando de mejor manera conforme fuera avanzando, se fuera haciendo un poco más maduro ya detrás precisamente del ente. Uno de los puntos importantes de lo que comentan de Gabriel Figueroa es que yo no conozco a alguien que le guste el cine mexicano y que no recuerde alguna imagen de Gabriel Figueroa. Nos podemos remitir a muchísimas películas donde después incluso el mismo John Huston lo utiliza para venir a filmar El Fugitivo, y qué mejor que para plasmar las imágenes del pueblo de México que Gabriel Figueroa en una película que me parece a mí maravillosa y que es de mis favoritos. Y Bajo el Volcán. O sea, esta colaboración que inicia precisamente con John Huston se va a extender y terminará incluso hasta ya ambos en una edad respetable. Sigue esta colaboración ya explorando la fotografía en color, que creo que ahí sí no alcanzó el esplendor que había generado con el blanco y negro. Y bueno, hay que insistir, finalmente se registra diferente, se trabaja diferente y se percibe diferente en blanco y negro que a color. Entonces, creo que ahí ya no era la época de Figueroa. Completamente de acuerdo. Fíjate que eso en el documental se explora mucho, ¿no? La parte, el brinco que tiene que dar Gabriel Figueroa, que pues a blanco y negro demostraba una forma de plasmar pues lo que él estaba viendo y con un sello muy particular. Al momento de dar el brinco al cine de color, me parece que es donde algo le faltaba, y decían por ahí en el documental y me llamaba la atención, dice, él nunca entendió la definición de colores, es como lo manejan ahí. Podría ser, pero llama mucho la atención como alguien que tenía ya pues esa labor, esa forma tan peculiar, nunca encontró en ese brinco un estilo en especial. Bueno, y es que en realidad es difícil, aquí tendríamos que ser fotógrafos. De hecho, bueno, cuando doy la cátedra, el primer ejercicio es aprende a ver en blanco y negro. Hay que aprender a hacer el registro en blanco y negro y después a color. Y es bien toda la gama de grises, cómo las personas de pronto, los alumnos que tengo que hacen buen trabajo en blanco y negro, cuando transitamos al color, tienen dificultad, ¿no? Y otros se entiende la gama a partir de estos grises, de estos oscuros, estos blancos. La escala de Dreyer, que finalmente esta es la que y bueno, obviamente Figueroa sería prácticamente desde que se instaura el Ariel en el 46, 47, gana su primer Ariel, creo que fue por Enamorada, y luego de ahí para adelante, creo que fueron año tras año, ¿no? Digo, creo que con Alex Felix hubo dos nominaciones y ganó el Ariel, pero ahí se lo llevó y Tiro por Viaje era nominado y ganador de como mejor cinefotógrafo. Pueblerina y una serie de películas. Que uno de los puntos importantes que alguna vez me tocaba ver ahí, decía, ¿cómo veríamos las películas que fotografió Gabriel Figueroa, sobre todo en su etapa más prolífica? Tal vez de la mano de otro cinefotógrafo. Híjole. Yo creo que muchas de ellas no hubieran tenido el nivel de éxito que tuvieron y que hasta la fecha siguen gozando, ¿no? No hubiera sido lo mismo, o sea. Mira, tratar de entender el final de Pueblerina. Es a lo que voy, sin esa fotografía es tremendo. ¿Cómo demonios filmas algo así en esas nubes a punto de reventar? Que nunca lo hacen respetando el momento, ¿no? Es que a fin de cuentas la cinematografía mexicana está en esos paisajes y Gabriel Figueroa estaba ahí en el momento preciso. Y se demuestra cómo el director de fotografía, después del director, yo creo que es el que juega el papel más importante al momento de estar trabajando en una cinta. ¿Por qué? Porque son dos personajes que se tienen que, a veces trabajar de la mano. Pueden tener diferencias. Y bastantes, ¿no? Decía por ahí Gabriel Figueroa en una de las memorias que están por ahí rodando por internet, este libro que salió de una de las entrevistas, las últimas entrevistas que le hizo, que decía cuando filmó con John Huston El Fugitivo,
él no estaba de acuerdo en muchísimas cosas, que tenía que adaptarse a las peticiones, porque aparte John Huston era un hombre de carácter muy fuerte, que tenía una idea del trabajo muy clara tenía que hacerse. y que tenía que ser así. Él decía que fue muy complicado para él ese trabajo con John Huston. Lo que pasa es que finalmente el trabajo que hace con el Indio Fernández, que va a hacer esa mancuerna, finalmente hay una parte de influencia. Hay una anécdota también del propio Figueroa, cuando le dije la primera vez a Emilio, dice, es que en realidad el Indio no tenía todavía la visión. Clara. Y yo le, oye Emilio, creo que tenemos que poner aquí un travel, ¿cómo ves? Sí, pon el travel. Lo que tú digas, Gabriel. Había que hacer esa sugerencia y se va a hacer una mancuerna muy que se ve, lo ves en las películas. Dentro de todo esto, yo recuerdo que le preguntaban en esta entrevista, le decían, ¿por qué nunca dirigir? ¿Por qué nunca dar el siguiente paso? Y él decía, yo en esas labores no me meto. Yo a lo que desconozco, ¿no? Es curioso, ¿no? Alguien que prácticamente, me atrevo a decir, conocía perfectamente, o lo podía haber hecho de buena forma, prefirió no entrar en un terreno. Claro, ese territorio también es muy delicado, ¿no? Es complicado y bueno, los pleitos se los dejaba a los directores. Sí, pocos han transitado de forma exitosa, como experimento funciona, pero de forma exitosa de ser director de fotografía al salto de ser el orquestador total. Creo que pocos. Y creo que él era respetuoso de su oficio, que lo conocía, lo dimensionaba. No se le conoce como que se pusiera en un asunto de yo soy el fregón aquí, los demás no, nada. Fíjate que Gabriel Figueroa siempre mantuvo un perfil bajo. Sí. No era una persona que estuviera en el momento de estar rodando extravagantes, con ¿no? actitudes exactamente muy extravagantes, como bien lo dice Arturo. El peso. Yo insisto, creo que la parte de Gabriel Figueroa, y ahí es donde se va a quedar ya en la psique colectiva, pues es esta parte de estos hermosos close-ups de María Félix en blanco y negro, estos paisajes que Arturo lo veo con cierta filiación a la parte visual, y creo que la aportación es que el paisaje lo hace personaje, en este caso Gabriel Figueroa. Esa es la parte que a veces se nos olvida. Y escena por escena, claro. O sea, cuidado. Si acumulamos en el documental seguramente habrá muchas imágenes de Gabriel por eso Figueroa, pero en YouTube hay bastante material dedicado y homenajeando a Figueroa que... Ahora, como dice Juan Pablo, esta generación Facebook que piensan que, y no que haga mal trabajo, pero que piensan que todo es el Chivo Lubeski al momento de dirigir fotografía, pues hay que darse un clavado un poquito, conocer. Que seguramente son los referentes, ¿no? Sí, claro, hay que hay que darse un clavado y ver dónde surge, quiénes son los maestros de estas personas para poder entender la fotografía del cine. La evolución, mexicano. La estética y el impacto que tiene la cinematografía todavía. Señores, pues ya estaremos haciendo un segundo programa abordando lo actual, porque me parece que pues sí hubo un crecimiento a raíz de estos personajes que hemos tocado el día de hoy en Cine Escape. De manera rápida, mi estimado Ricardo, ¿con qué película te quedas de Gabriel Figueroa? Híjole, es que yo me quedaría con todas, ¿no? O sea, es difícil escoger una, ¿no? Definitivamente, en el plano urbano, Salón México. Pero en el plano rural, híjole, paso de enamorada, pueblerina, a Maclovia. No, es que Macario, Los Olvidados. Sí. Es complicado, más bien dense un clavado allá a la Cineteca, donde está el buen Juan Pablo siempre listo, ahí en Casa Jesús Terán. Casa Jesús Terán, que es Álvaro Obregón. 103, están las puertas abiertas y ahí está la videoteca y ahí pueden encontrar todo el material que hemos estado mencionando. Y como siempre, si quieren quemar a Juan Pablo en Leña Verde, pues es el mejor lugar porque ahí lo encuentra atendiéndolo. Mi querido Arturo. Estimado. Un gusto. Ricardo. Gracias. Un placer, pues termina Cine Escape, nos vemos la próxima semana. Recordarle que seguimos recibiendo las sugerencias de los temas en Cine Escape AXTV, la página de Facebook, para que nos sigan comentando. Gracias a Jaime Dolpey, que está siempre al pendiente, que ya nos pidió algunos programas, ya los estaremos anotando para empezarlos ya a preparar para las próximas emisiones. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.